En la escala de riesgo del grupo C, cirugía antes de los 5 años. Y en la escala de riesgo del grupo D, tenemos la cirugía antes de los 1 año de vida. Para catalogarlos en este grupo, tenemos que tener adenopatías positivas o un nódulo tiroideo mayor a 5 milímetros o niveles de calcitonina sérica mayor a 40 picogramos por ml. Bueno, en cuanto a la estadificación del cáncer medular de tiroides, tenemos que los T1 serían tumores menores o iguales a 2 centímetros o menos, limitados a la tiroides. Los T2 serían tumores mayores a 2 centímetros, pero menor o igual a 4 centímetros, limitados a la tiroides. También los T3 serían tumores mayores o igual a 4 centímetros o con extensión extratiroidea. Y los T4 ya serían tumores avanzados. Bueno, el pronóstico. El pronóstico de supervivencia general de los pacientes con carcinoma medular de tiroides es del 86% a los 5 años y del 65% a los 10 años. En cuanto a los factores que nos indicarían un mal pronóstico, sería una edad avanzada, mayor a 45 años, un estadio avanzado, por ejemplo, un tamaño de tumor mayor a 5 milímetros, presencia de metástasis locales o a distancia, si el paciente ya presenta una cirugía previa del cuello, si se asocia a una neoplasia endocrina múltiple, por ejemplo 2B, el tiempo en el que se dobla el nivel de calcitonina. Y en cuanto a las metástasis, las óseas tienen peor pronóstico que las de tejido blando. Entonces, todos estos factores determinan que nuestro paciente va a tener un mal pronóstico en caso de tener un carcinoma medular de tiroides. Bueno, en cuanto a los factores de mal pronóstico, pero ya en el postoperatorio, tenemos si el tumor tiene una extensión extratiroidea, si nuestra calcitonina basal postoperatoria es mayor a 300 picogramos por ml, si el tumor es mayor a 10 milímetros, si después de haber realizado la tiroidectomía total, el vaciamiento cervical profiláctico, persisten todavía las metástasis, esto sería un factor de mal pronóstico en el postoperatorio. Bueno, en cuanto a la calcitonina y el antígeno carcinoembrionario, tenemos unos conceptos que se llama el tiempo de doblaje, que estos conceptos se usan para medir el pronóstico de nuestros pacientes. Para esto por lo menos necesitamos 4 medidas en intervalos de por lo menos 6 meses. El tiempo en el cual se dobla la calcitonina tiene un valor pronóstico ya para la supervivencia y se correlaciona a su vez con la recurrencia de la patología. Esto sería, por ejemplo, iniciamos con niveles de calcitonina de 20 picogramos. Y lo que mide es el tiempo en el cual estos 10 picogramos se convierten en 20 picogramos. A menor tiempo de doblaje de calcitonina es peor el pronóstico. Bueno, en cuanto a las mediciones de calcitoninas postquirúrgicas, tenemos que tener en cuenta si nuestras concentraciones permanecen elevadas, como vimos en las diapositivas anteriores, esto es un factor de mal pronóstico en el postoperatorio y habla de una posible extensión del tumor. Si realmente son suficientemente altas, o sea, son mayores a 100, 50, 60, 80, 100, ya deberemos buscar diferentes focos mediante pruebas de imágenes y a su vez también pueden ser requeridos algunos nuevos procedimientos como pueden ser tanto quirúrgicos o terapias para controlar como radioterapia, metayodobenzilguanidina o inclusive quimioterapia. En cuanto al tratamiento médico, el tratamiento médico se va a basar generalmente en los síntomas habituales que se pueden presentar como hablamos anteriormente, generalmente se puede presentar una diarrea por el incremento de secreción electrolítica a nivel intestinal, dolores óseos en caso de metástasis a nivel óseo, en caso de asociarse a un síndrome MEN2, en el cual vamos a tener, por ejemplo, un feocromocitoma, vamos a tener síntomas adrenérgicos, por ejemplo, problemas cardíacos, hipertensión arterial, migraña, sudoración, depresión, ansiedad y náuseas. Entonces nuestro tratamiento médico se va a ver enfocado en los síntomas que se pueden llegar a presentar. También podemos tener el síndrome de Cushing por la secreción ectópica de ACTH. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico,
Es el principal tratamiento en cuanto a los carcinomas medulares de tiroides. Eh, es la primera oferta para el paciente, dependiendo obviamente del estadio en el cual se encuentre. Se debe realizar una tiroidectomía total, a menos que se constaten en el preoperatorio metástasis a distancia. Y tenemos a su vez que generalmente las cirugías se asocian ya a un vaciamiento cervical, pero tenemos que tener en cuenta, si son tumores que están confinados a la glándula tiroidea, tumor estadio T1, T2 y menores a 1 centímetro, realizaremos una tiroidectomía total y una disección del compartimento central del cuello, o sea, niveles 6 y 7. Si el tumor es clínicamente palpable, o sea, el paciente se presenta con una masa cervical, ya se recomiendan, aparte de la tiroidectomía total, disecciones centrales y bilaterales modificadas del cuello de manera rutinaria. Y en caso de que exista riesgo de metástasis, ya se deberá realizar los vaciamientos laterales, además de las disecciones centrales y de la tiroidectomía total. Para predecir o pensar en un riesgo de metástasis a distancia, tenemos ciertas características. Por ejemplo, el tumor debe ser mayor de 1 centímetro, o cuando, por ejemplo, en el estudio anatomopatológico de nuestro vaciamiento central se evidencian adenopatías positivas, o cuando los niveles de calcitonina persisten elevados o son muy elevados en el preoperatorio. En cuanto a una enfermedad locorregional, por ejemplo un T3, lo que se indica es una tiroidectomía total con un vaciamiento central y vaciamiento lateral. Y en caso que se presente un carcinoma medular de tiroides y con enfermedad a distancia, por ejemplo, niveles de calcitonina mayor a 400, ya la tasa de curación es muy baja y el tratamiento quirúrgico el tratamiento va más enfocado al control local de la enfermedad y a la calidad de vida del paciente. Ya no se preconiza tanto lo que sería el tratamiento radical, que sería tiroidectomía total con vaciamiento completo. En cuanto a otros tratamientos que podemos ofrecerle al paciente, ya con una enfermedad bastante avanzada o difícil de solucionar con un tratamiento quirúrgico, tenemos por ejemplo la radioterapia. Solo que la radioterapia se recomienda en tumores con alto riesgo de recidiva local, por ejemplo, tumores invasivos localmente, enfermedad microscópica residual y adenopatías cervicales, y también como tratamiento paliativo en enfermedades diseminadas, por ejemplo, metástasis óseas dolorosas o con riesgo de fractura, pacientes que presentan hemoptisis u obstrucción de la vía aérea, cuando existe, por ejemplo, una extensa invasión mediastínica o pulmonar. En cuanto a la quimioterapia, los estudios que se hicieron en pacientes tratados con quimioterapia realmente no fueron satisfactorios. Generalmente se lo deja un poco de lado, un poco más como una opción paliativa después de la radioterapia para pacientes con enfermedades metastásicas o enfermedades rápidamente progresivas. Pero no fueron muy concluyentes los estudios al respecto. Por lo tanto, no se encuentra en las primeras líneas de tratamiento del carcinoma medular de tiroides. En cuanto a algunos nuevos tratamientos, tenemos los inhibidores de la tirosina quinasa de la vía de red. Estos inhibidores presentan una actividad antitumoral y antiangiogénica. Tenemos el vandetanib y el carbozatinib. En cuanto al vandetanib, tenemos se aplican dosis de 100 miligramos en niños y 300 miligramos en adultos. Estos tratamientos se indican recién cuando constatamos que el estadio es muy avanzado, por ejemplo en pacientes con enfermedad diseminada, sintomática y localmente irresecable. Y el carbozatinib tiene dosis de 140 miligramos por día y se realiza un seguimiento de 14 meses. Bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento de nuestros pacientes? Realizamos las cirugías correspondientes de acuerdo a las características, al estadio del paciente y realizamos mediciones constantes periódicas de los niveles de calcitonina y antígeno carcino embrionario. Pero lo más importante es la calcitonina. Si tenemos una calcitonina indetectable menor a 2 picogramos por ml, vamos a hacer repeticiones seriadas cada 6 a 12 meses.
Pero si tenemos calcitonina elevada, si es menor a 150 picogramos por ml, vamos a solicitar una ecografía cervical para descartar una persistencia tumoral o adenopatías, ya sean laterales, en caso de haber hecho solamente un vaciamiento central. Si es mayor a 150 picogramos, ya vamos a extender un poco nuestro panel de estudios. Vamos a realizar una ecografía cervical, una tomografía de tórax, resonancia magnética de hígado, gammagrafía ósea, buscando ya enfermedades a distancia, porque una persistencia de la calcitonina elevada es un factor de mal pronóstico y nos puede hablar de extensión de la tumoración. Y por último tenemos el carcinoma indiferenciado o anaplásico de tiroides. Este carcinoma representa entre el 1 al 1,6% de todos los cánceres tiroideos. Es la cuarta parte de las, o sea, es responsable de la cuarta parte de las muertes tiroideas. Afecta generalmente con mayor frecuencia a las mujeres y en edades avanzadas, entre la sexta o séptima década de la vida, pero también hay un riesgo de aparecer en individuos jóvenes. En cuanto a antes de hablar un poco de la clínica, el carcinoma anaplásico de tiroides o indiferenciado generalmente está relacionado con áreas deficitarias en yodo y con patologías tiroideas previas, por ejemplo, un bocio preexistente, carcinomas de bajo grado. Inclusive se piensa que este tumor es la diferenciación terminal de un carcinoma de bajo grado latente. Este posee una asociación genética con oncogenes, bueno, el CEMIC, el HRAS, el NM23, pero la mayor vinculación genética se demuestra con el gen supresor de tumores P53. En cuanto a la clínica, los pacientes suelen referir, por ejemplo, una masa cervical que puede ser de consistencia pétrea, dolorosa la palpación y de crecimiento bastante rápido, que ya provocan en muchas ocasiones síntomas de extensión como pueden ser disfagia, odinofagia, disfonía, tos, pérdida de peso, dolor. También son muy frecuentes las adenopatías cervicales palpables al momento del diagnóstico. Generalmente cuando hacemos el diagnóstico este tumor ya se encuentra diseminado. Como vemos, en un menos de 10% se encuentra limitado a la tiroides. En un 70% de las ocasiones ya vamos a observar una extensión extratiroidea. En un 40-45% ya observaremos una metástasis a ganglios linfáticos. Y en un 50% de los casos ya observaremos una metástasis a distancia. A diferencia del carcinoma medular, no tenemos estudios laboratoriales que nos ayuden para el diagnóstico. A su vez, la PAF no siempre está asegurado y en raras ocasiones vamos a observar o poder determinar el carcinoma anaplásico, pero lo que sí es de mucha utilidad son los estudios de imágenes. Tenemos que el carcinoma anaplásico invade también con mayor frecuencia músculos infraoideos, tráquea, esófago y laringe, y el sitio de metástasis a distancia más frecuente son los pulmones. Entonces, teniendo en cuenta la supervivencia, ¿qué factores apoyan positivamente a la supervivencia en estos tumores, que son bastante agresivos? La edad más joven del momento del diagnóstico, ausencia de una leucocitosis, un tamaño tumoral pequeño, un tumor confinado en la tiroides, una resección total macroscópica y ausencia de metástasis a distancia. O sea, menos del 10% de los pacientes, digamos, van a tener un buen pronóstico en caso de esta tumor, ya que recordemos que un tumor confinado en la tiroides solo veíamos en menos del 10% de los pacientes. En cuanto a la histología, vamos a observar un marcado pleomorfismo. Lo importante es que estos tumores son heterogéneos. Vamos a observar más de una morfología presente. Observamos células fusiformes, células gigantes pleomórficas, epiteloides, escamoides. En cuanto al tratamiento, generalmente son tratamientos paliativos en muchos casos, ya que son tumores bastante agresivos. Generalmente se van a salir con traqueostomías, recesiones quirúrgicas de lo que se pueda, no generalmente son curativas. Y también tenemos las opciones de radioterapia y quimioterapia, pero generalmente son tratamientos un poco más paliativos. En cuanto a la estadificación, estos tumores de por sí ya son de estadio 4 debido a su agresividad. Y en cuanto al pronóstico, va a depender mucho del estadio, pero
de por sí tienen un mal pronóstico estos carcinomas.